que fue acerca de la justificación, cuando el título era "Por nosotros le hizo pecado". No sé si lo recuerdan. Bueno, los que se conectaron al culto el domingo pasado pude entregar esta palabra también en Osorno. Y siempre la segunda vez parece que va con más power, con más revelación del Señor, porque la palabra de Dios es así. O sea, cada vez que vamos entregando una palabra, por más repetida que sea para nosotros en algún momento, siempre hay un punto donde Dios te va trayendo una nueva iluminación sobre tu vida y sobre tu corazón. Y también tiene que ver con la etapa de nuestra vida, con la temporada que nosotros estamos viviendo. Les voy a pedir que ahí donde están cierren sus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque tu presencia está en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que ha guiado nuestras vidas a adorarte, nos ha guiado a adorar al Padre, nos ha llevado a adorar al Hijo. Gracias, gracias por el Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos da comunión, Señor, comunión los unos con los otros. Gracias, Señor, porque habitas en medio de nuestras vidas. Gracias porque nos llevas a interceder por las necesidades, porque mueves nuestros corazones, Señor, a orar por lo que es oportuno y pertinente en el momento, Señor, por lo que nuestros hermanos están pasando. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y tomes control de nosotros, de nuestras mentes, de nuestro espíritu, de nuestro entendimiento, que pongas sabiduría en nosotros, Señor, para entender la revelación de tu palabra, como tú, Señor, a través de la palabra quieres bendecir nuestras vidas, quieres introducirte en nuestros corazones, quieres entrar, Señor, en nuestras formas de ser, quieres entrar en nuestro carácter, quieres entrar en nuestro temperamento, quieres entrar, Señor, en nuestras prácticas de vida, a modo de que cada día nos acerquemos más a la estatura del varón perfecto. Aquí estamos, Señor, queremos ser instruidos por ti, queremos ser llenos de ti, Señor, queremos ser como unas esponjas que absorbemos todo lo que viene de tu Espíritu, todo lo que viene, Señor, en este tiempo a ser revelado a nuestro espíritu. No hay una mejor arma que hoy, Señor, nosotros podamos tener y poseer como iglesia, que tener un sano conocimiento de la doctrina verdadera, que tener, Señor, nuestros ojos puestos en ti, nuestros pies puestos en la roca, tener el entendimiento claro del Dios en el que hemos creído, tener claro, Señor, el Dios de nuestra salvación, qué es lo que tú has logrado, Señor, en los ámbitos espirituales y físicos, a través de la salvación, a través del sacrificio de Cristo. Hoy, Señor, te pido que todo velo caiga, que todo velo, Señor, sea quitado de nuestros ojos y que nuestra vista espiritual hoy sea, Señor, descubierta para poder ver con los ojos del Espíritu lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, esta palabra, las marcas de un nuevo nacimiento, la que antecedió a esta, tenía una de las etapas propias de la salvación. Cuando nosotros hablamos teológicamente o lo vemos desde la perspectiva teológica, la salvación en sí tiene ciertas etapas, que este plan, esta obra redentora de Dios con la humanidad, tiene ciertas etapas que se van llevando a cabo en nuestro caminar cristiano. Pero hay una de ellas, que es la que antecedió a esta prédica, que tiene que ver con la justificación. Y la justificación es con la posición que nosotros quedamos parados frente a Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, estamos desechados, estamos apartados de Dios a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, a través de la justificación, nosotros somos reconciliados con Dios. Pero no por mérito nuestro, sino porque Dios, en su amor por la humanidad, envía a su Hijo. ¿Para qué? Para reconciliarnos consigo mismo. Y eso es, en resumen, la justificación, porque dice que hizo a su Hijo, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, somos justificados mediante el sacrificio de Cristo. Y la justificación no es otra cosa que ser absueltos de una culpa. Esa es la justificación, porque tú y yo, como pecadores destituidos de la gloria de Dios, estábamos
estábamos en una condición tal que habíamos transgredido la ley de Dios, porque eso es pecar, transgredir la ley de Dios. Entonces, en el contexto de nuestra condición de pecado y habiendo transgredido la ley de Dios, es que somos justificados en Cristo. Y hoy nosotros caminamos como justificados. ¿Y qué significa caminar justificado? Que yo, al caminar bajo la justicia de Dios, caigo, pero abogado tengo a Jesucristo. Si yo me arrepiento, yo vuelvo a levantarme y tengo un abogado que permanentemente está delante del Padre intercediendo por ti y por mí. Ese es el proceso de la justificación de Dios. Entonces nosotros caminamos. Y hoy día estoy hablando a la iglesia. Estoy hablando a los que un día dijeron, sí, Señor, te acepto. Y hoy tenemos aquí en medio de nosotros, y mi esposo ya le dio la bienvenida a Jeremy, y Jeremy ya entró en este proceso, porque él un día ya dijo, sí, Señor, yo te acepto, yo recibo tu salvación, yo decido recibirte y yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Desde el momento que nosotros decidimos por Cristo, entramos en este proceso de salvación, que no es un proceso que va a tener que va a ser para siempre en su totalidad. Por eso es que por así decirlo, se subdivide en tres conceptos importantes, y uno de ellos es, vuelvo a repetirlo, la justificación, que ya lo hablamos en una prédica anterior, y la otra es la regeneración. Es como otra parte, otra etapa de este proceso de salvación, la regeneración, y conocida también y literalmente escrita en la Biblia como el nuevo nacimiento. Por eso hoy día vamos a hablar de las marcas de un nuevo nacimiento, porque no es que yo cada vez que cometo pecado tengo que volver a nacer. Nosotros nacimos una vez y para siempre nacimos de nuevo, porque a diferencia de la tercera etapa de la salvación, que es la santificación es un proceso. Desde el día en que yo acepto a Jesucristo, yo comienzo el proceso de mi santificación hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que Cristo venga por ti, venga por mí o seamos arrebatados. Ese proceso de santificación es permanente mientras nosotros estemos en este cuerpo corruptible, en este cuerpo de barro. Ahí estamos en el proceso de la santificación. Sin embargo, la regeneración es como este acto secreto de Dios en el que Él nos imparte su vida espiritual. Es un acto instantáneo. La regeneración o el nacer de nuevo es un acto instantáneo. Así como un bebé que está 9 meses siendo engendrado en el vientre de una madre, llega un momento en que ese bebé se da a luz y nace una sola vez. En la vida espiritual, tú y yo igual nacemos una sola vez. Y ese acto de regeneración o de nuevo nacimiento es instantáneo. Entonces, ¿cómo lo podemos describir? Es la obra de Dios en la que Él da vida espiritual al que cree en Jesucristo. Ese es el nuevo nacimiento. Es en que, y más adelante voy a leer algunos versículos bíblicos donde la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona muerta es sinónimo de una persona que no tiene vida. Entonces la vida de la que tú y yo carecíamos antes de nuestro nuevo nacimiento era de vida espiritual. Si bien había vida física en nosotros, o hay vida física, carecíamos de vida espiritual. Entonces la impartición de vida espiritual sobre nosotros es el nuevo nacimiento. Entonces quiero que escuchen este versículo base en el que me voy a enfocar, que está en Juan capítulo 3, desde el versículo 1 al 5. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, y eso los que vieron de Chosen se pueden dar cuenta por qué fue de noche, ¿cierto? Ahí se describe excelentemente, porque había temor en él.
de ser encontrado, porque todos murmuraban de Jesús. Era alguien extraño en el lugar, sobre todo para los religiosos de la época. Pero él estaba inquieto porque decía, algo pasa con este hombre, algo hay en él que no puede ser falso, tiene que ser de Dios. Entonces, por eso él fue de noche. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Aquí yo quiero que parafraseemos un poquitito este episodio que vivió Nicodemo frente a Jesús. Nicodemo se para delante de él muy respetuosamente y reconociendo que en Jesús había algo especial, y eso especial que él portaba era de Dios. O sea, parte reconociendo la autoridad espiritual que había en Jesús como un maestro, porque le dice, sin duda tú eres un maestro y Dios está contigo, porque ninguna de estas cosas tú podrías hacer si Dios no estuviera contigo. O sea, eso lo tenía clarito Nicodemo. Pero se dan cuenta que Jesús como que lo interpela, pero con algo totalmente, diríamos, como nada que ver, porque no le dice, sí, qué bueno Nicodemo, me alegra que tú seas el único de todos los fariseos, de todos los demás religiosos y los eruditos de este tiempo, qué bueno que tú vengas a mí y lo reconozcas. Capaz que hasta Nicodemo esperaba una reacción así de Jesús, ¿cierto? Que Jesús le diga, sí, está bien, sí, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, porque finalmente lo que Nicodemo quería confirmar si era o no era el Mesías. Pero Jesús va y le sale con una frase de aquellas que decía que dejaba como en jaque, que no tenían como mayor explicación, y había que indagar qué era lo que Jesús trataba de decir, porque muchas de las cosas que él dijo debían ser interpretadas de manera espiritual. No todas eran tampoco así como a buenas y a primeras fáciles de entender. Entonces Jesús va y le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Si tú no naces de nuevo, nunca vas a entrar al reino de los cielos. O sea, si nosotros nos ponemos en el lugar de Nicodemo, Nicodemo estaba lleno de la ley, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, lleno de autoridad en medio de los demás religiosos, porque era alguien especial, era con un cargo especial también. Entonces, Nicodemo, con todos esos conocimientos, con toda esa posición importante, va delante de Jesús, y Jesús va y le dice, ¿sabes qué? Si tú no naces de nuevo, no entres en el reino de los cielos. O sea, en otras palabras, todo lo que tú tienes, todo lo que tú portas, todo lo que tú conoces, todo lo que tú haces, todo lo que tú desarrollas en la iglesia, no te sirve para entrar en el reino de los cielos. Tú necesitas nacer de nuevo. Y ahí es donde la cabeza de Nicodemo tiende a partirse, porque ¿qué significa nacer de nuevo, Señor? Rabí, ¿qué quieres decirme con esto? ¿Es que acaso yo siendo tan viejo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y Jesús le vuelve a responder con una frase que también lo deja en jaque. No, Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces del agua y del Espíritu, no entras en el reino de los cielos. Yo me imagino a Nicodemo muy confundido. Y aquí Jesús, cuando le agrega esta frase, y nosotros nos vamos a estudiar más profundamente lo que Jesús pudo haber intentado decirle a Nicodemo, llegamos a algunas conclusiones. Así, a buenas y a primeras, lo primero que uno podría imaginarse, el agua, nosotros hoy lo asociamos con el bautismo, pero no hay ninguna base bíblica
que diga que se estaba refiriendo al bautismo. Es más, en el contexto histórico de la iglesia, en ese entonces el bautismo aún no era una práctica. Solo Juan el Bautista, que fue quien precedió a Jesús, él andaba ahí bautizando, ¿cierto? Y a viva voz y decía, yo bautizo con agua, pero viene otro tras de mí que bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿cierto? O sea, puede ser que Nicodemo haya ya escuchado a esa altura de Juan el Bautista que andaba bautizando, pero no era una práctica de los judíos el bautismo con agua. Entonces Jesús no podría estar refiriéndose a eso, porque sí, Jesús hablaba mucho, ustedes saben, en parábolas, en un lenguaje metafórico, muchas veces o a través de ilustraciones para poder explicar verdades profundas del reino de Dios. Entonces aquí cuando le dice esto, sin duda, y descartado también bíblicamente y teológicamente, que esto se refiera al bautismo, no se refería al bautismo, pero lo que sí estaba más próximo al conocimiento de Nicodemo y podía llevarlo un poco a relacionar qué implicaba el nacer de nuevo, sí podría estar relacionado a lo que menciona Ezequiel. En el libro de Ezequiel 36, desde el versículo 24 al 26 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aquí cuando Dios habla a través del profeta Ezequiel y habla, se está refiriendo al pueblo de Israel y al nuevo pacto que iba a tener con el pueblo de Israel. O sea, era una profecía que no está de modo literal, sino que está metafóricamente representando que iba a esparcir agua para limpiarle de sus pecados y que iba a colocar un corazón nuevo, porque no se refería que literalmente el pueblo de Israel tenga un corazón de piedra, que iba a arrancar el corazón de piedra y iba a colocar un corazón de carne. O sea, ¿se dan cuenta? Ese versículo bíblico no es literal, también es un simbolismo. Entonces, esto sí era conocido por Nicodemo. Él conocía la Escritura, entonces podría haber asociado en ese momento que el nuevo nacimiento tiene que ver con una transformación en el interior del corazón de las personas, porque aquí Dios está hablando de la restauración de Israel y del nuevo pacto que iba a establecer con su pueblo. Entonces, al usar estas metáforas o estas ilustraciones, está dando a conocer que hay una transformación, pero en el ámbito espiritual, donde somos limpios de nuestros pecados, somos limpios de nuestra inmundicia. Ese rociar agua sobre nosotros implica el limpiarnos de nuestra maldad, sacar lo impuro de nosotros para colocar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, un espíritu vivo dentro de nosotros. También se confirma esta palabra en Tito, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea, yo quiero que usted vaya comprendiendo aquí, cuando hablamos de un nuevo nacimiento, hablamos de ese proceso de regeneración donde tú y yo sales de la muerte espiritual a la vida espiritual. O sea, sales de la muerte para nacer en la vida, en el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una regeneración del hombre y de la mujer interior que hay en ti. O sea, todo lo que un día fuiste deja de ser para que hoy seas lo que Dios quiere que tú seas. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos en la predicación anterior y hablábamos del sacrificio de Jesús, ¿en qué implicaba el sacrificio de Cristo? El proceso de la justificación sobre nosotros implica el sacar o cambiar el ADN en nuestro interior, de una naturaleza pecaminosa, ser cambiados a una naturaleza que es del nuevo hombre, donde se ven las obras de Cristo manifiestas en nosotros.
Ahora, la pregunta, ¿por qué Dios tiene que regenerarnos? La respuesta es cortita, porque somos pecadores. Simplemente. Necesitamos un nuevo nacimiento porque somos pecadores. Tú y yo un día tuvimos que nacer de nuevo porque somos pecadores. Tuvo que manifestarse en nosotros el nuevo nacimiento porque somos pecadores. Aquí hay dos pasajes importantes igual que nos pueden llevar a entender este concepto. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2 del 5 al 6. Y en Colosenses 2:13 dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos. Aquí extraemos tres cosas importantes de estos versículos. Lo primero es que la humanidad completa necesita nacer de nuevo o necesita la regeneración porque está muerta en sus pecados. O sea, toda la humanidad necesita nacer de nuevo porque está muerta en sus pecados. Entonces no hay esperanza para nosotros. No hay esperanza. Hoy día nosotros ya nacimos de nuevo. Hoy nosotros tenemos que manifestar las marcas de este nuevo nacimiento. Pero piensa que hay gente que aún no ha sido regenerada. Por eso está muerta en sus pecados. Y nosotros no podemos ser indiferentes a la condición de esas personas. Y es algo que este fin de semana se concientizaba y se llevaba a nuestro corazón a compungirse por la necesidad de aquellos que aún no han experimentado el nuevo nacimiento. Segundo aspecto que extraemos de estos versículos es que la regeneración es algo prerrogativo de Dios. ¿Qué quiere decir este concepto? Que sea prerrogativa de Dios. Es que la regeneración no es un acto voluntario de Irlanda. No es que yo decida nacer de nuevo. Ustedes pueden decir, entonces yo no he nacido porque el Señor no ha querido que yo nazca de nuevo. No ha hecho nacer de nuevo. No. Nosotros decidimos por Jesús. Y esto es como un acto así, hermanos. Instantáneo. Tú decides por Cristo y tú eres marcado con un nuevo nacimiento. Es instantáneo. ¿Pero por qué es prerrogativa de Dios? Porque nosotros no tenemos la voluntad de nacer. Es un acto absolutamente dependiente de Dios. O sea, no es nuestro rol. No es mi rol activo decir ya, yo sí hoy decido nacer de nuevo. Eso tiene que ver con la santificación. La santificación es nuestra decisión permanente. El estar en un constante proceso de santificación y rindiendo nuestra vida a Dios, esa es nuestra voluntad. Pero el nacer de nuevo es algo que Dios permite en nosotros en el momento mismo que decidimos por Cristo. Y tercero, que ya lo he ido mencionando, es que esto es algo instantáneo, no es progresivo, como en el caso de la santificación. Entonces, en palabras simples, y uno puede decir, porque tantos años en el Evangelio yo, ¿y cuándo fue mi nuevo nacimiento? ¿Saben que al estudiar esta palabra, para quién es más difícil identificar el momento exacto de su nuevo nacimiento? Es para aquellos que venimos de una cuna cristiana, pero que nunca nos hemos apartado del Señor, sí, hermanos, porque hay algunos que anduvieron dando una vuelta larga por Egipto y conocieron así como todas las ciudades de Egipto y todos los atractivos de Egipto. Bueno, ahí yo creo que usted tuvo su encuentro personal con Cristo, ¿sí? Hubo un momento en que algo te marcó. Hubo un momento en que algo te convenció de que tú eres una persona pecadora, que tú estabas muerto, que tú ibas a condenación, que tú estabas separado de Dios, que no había esperanza para tu vida. Y en ese momento que descubriste tu estado, tu condición delante de Dios, tú tomas eso que Dios ofrece para ti, tomas el sacrificio
sacrificio de su Hijo, te apropias de ese sacrificio y tú dices, Señor, yo te quiero en mi vida porque yo quiero tu salvación. Y en ese momento es como que, imagínense así como una película, como que hay una transformación en tu vida y como viene algo sobre ti y te muda. Y de muerte, de estar muerto espiritualmente, tú sales a la vida. Ese es el momento de tu nuevo nacimiento. Tal vez lloraste horas en la presencia de Dios. Tal vez tu vida pasó como una película delante de ti. Viste cada etapa, cada error, cada mala decisión, cada maltrato, cada abuso, cada soledad en tu vida. Te pasó así como una película de principio a fin. Pero al final de esa película viste que alguien te esperaba con los brazos abiertos, que no miraba tu condición y que te decía, hijo, mi hijo eres tú, mi vida es por ti porque te amé en la cruz y di todo por amor a ti. Ese momento tu vida es llena de una fe que es la que te sostiene hasta el día de hoy. De esa fe en Jesucristo, esa fe salvadora con la que tú y yo caminamos, con la que tú y yo nos levantamos cada día, con la que tú y yo decidimos ir en pos de Cristo, aun cuando muchas veces nos sentimos indignos de Él. Pero sigo adelante porque he decidido creer en Él y porque he entendido que no hay otra forma de que yo vea a Dios y un día esté por la eternidad juntamente con Él, sino a través de perseverar en la fe en Jesucristo. ¿Me va entendiendo, hermano? ¿Me va siguiendo? No quiero que se me quede dormido. Estoy cronometrada aquí para que no se me agote. Entonces, cuando nacemos a esta nueva vida, cuando somos regenerados, y esta obra de regeneración toca nuestro corazón, y somos partícipes, esa es la palabra, somos partícipes de la obra de regeneración, somos partícipes de este nuevo nacimiento, es cuando nuestra vida sufre una transformación. Es cuando tú y yo dejamos de pertenecer al lado oscuro de la fuerza y pasamos a pertenecer a la luz admirable que es Cristo Jesús. Cuando dejamos de pertenecer al reino de las tinieblas y pasamos al reino de la luz. Este es el nuevo nacimiento. Y aquí comienza nuestro caminar. Aquí comienza nuestra nueva vida en Cristo. Aquí comienza todo y aquí empieza lo bueno. ¿Por qué empieza lo bueno? Porque aquí es donde las papas queman. Porque aquí es donde tú y yo hoy ya somos portadores de la fe, hemos creído en Jesucristo, hemos nacido de nuevo. Entonces hoy tú y yo somos responsables de dar testimonio de que hay una marca en nuestro corazón que da testimonio que hemos nacido de nuevo. Hay una marca en nuestro corazón, hay una marca en nuestra vida que ya me hace ser totalmente diferente a mi estado inicial, a ese estado pecaminoso, a ese estado que me hacía estar muerta en mis delitos y pecados, pero que hoy estoy aquí en la vida juntamente con Cristo. Entonces nosotros necesitamos, por eso Jesús le decía a Nicodemo, Nicodemo, tú las tienes todas, religiosamente tú eres perfecto, Nicodemo, tienes conocimiento, tienes autoridad, tienes sabiduría, tienes años de trayectoria en la iglesia, en el evangelio, puedes decir todo lo que hoy día nosotros incluso podríamos portar. Imagínense él, alguien tan importante en esa época, un religioso de la época, y Jesús va y le dice, está bonito todo lo que me dices, pero es necesario que nazcas de nuevo, porque el que no nace de nuevo no entra al reino de los cielos. ¿Cuál es tu propósito final? Entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es nuestro propósito final? Verle un día cara a cara. ¿Cuál es nuestro propósito final? Estar con Él por la eternidad. ¿Cuál es nuestro propósito final? Permanecer eternamente con el Dios que nos creó para vivir en comunión con nosotros. Ese es nuestro propósito final. Yo puedo hacer muchas cosas hoy, pero por favor, queridos, no nos desenfoquemos de las marcas que deben haber en nosotros.
Y usted me dirá, pastora, pero ¿cómo expreso estas marcas? ¿Qué implica y qué son las marcas? La primera de ellas, y que ya la mencioné, es la fe que portamos. La fe salvadora es una de las marcas de nuestro nuevo nacimiento. Y tú y yo ya portamos esta marca. Dice 1 de Juan 5:1, todo el que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. El hecho de que tú y yo creamos que Jesús es el Cristo, ya hemos nacido de Dios. No todos creen que Jesús es el Cristo. Hay un pueblo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No creen aún que Él es el Cristo, que Él es el enviado de Dios. Aún no han nacido de nuevo. Tú y yo tenemos el privilegio de haber nacido de nuevo. Una segunda marca es, y esta es la más potente que golpea nuestras vidas, es dejar la práctica del pecado. Una marca en ti y en mí, que has nacido de nuevo, que eres una persona regenerada por el poder del Espíritu Santo, es dejar la práctica del pecado. Juan lo especifica en una de sus epístolas y dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la justificación, como portadores de este virus del pecado, como portadores del virus de Adán, como portadores del pecado original en nosotros, nuestro corazón va de tendencia al mal permanentemente, ¿cierto? Pero hoy en día nosotros debemos reflejar una de las marcas de nuestro nuevo nacimiento, que es dejar la práctica del pecado. La naturaleza del pecado siempre va a tocar a nuestra puerta. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos tentados y seducidos según nuestra propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay en nosotros maldad, hay en nosotros un virus de maldad. Pero una cosa es ser tentado por el pecado y otra cosa es la práctica del pecado. Y tentados vamos a ser hasta el día que muramos. Hasta Jesús fue tentado en todo, pero en Él no hubo pecado. En nosotros sí, porque nosotros somos portadores de una semilla de maldad. Sin embargo, cuando vivimos esta regeneración y salimos de la muerte a la vida espiritual, esa semilla también tiene que transformarse en una semilla espiritual que constantemente sea vivificada y dejar la práctica del pecado. Entonces aquí Juan lo explica de esta manera, dice, no se trata de que nosotros vamos a vivir una vida perfecta, porque es imposible vivir una vida perfecta, pero sí nosotros podemos dejar de tener un patrón de vida que es el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, mi tendencia es, por ejemplo, mi tendencia es a mentir. Entonces, ya, mentí esta vez, pero ya así una mentirita blanca nomás, pero mentí un poquito. Y después me arrepiento, pasa un poquito el tiempo y vuelvo a mentir. Y después otro tiempo y vuelvo a mentir y sigo. ¿Por qué? Porque tal vez hay un patrón de vida en mí que me he acostumbrado a que la mentira sea parte de mi vida. Y eso es práctica del pecado. Y eso no es una marca de un nuevo nacimiento. Y hoy te recuerdo que tú has nacido de nuevo. Entonces debes dar testimonio de ese nuevo nacimiento en tu vida. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Y otra manera de decirlo es que todo el que practica la justicia ha nacido de Él, que sería como la parte contraria. Otro aspecto es el amor genuino. ¿Cuánto nos cuesta a veces amar? Amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo, amarnos entre nosotros. Nos llenamos de orgullo, nos llenamos de rencores, nos llenamos de rencillas entre nosotros y no hay una manifestación de amor que podamos liberar aún cuando estemos ofuscados, aún cuando estemos molestos,
aun cuando estemos ofendidos. El amor genuino es un amor que traspasa todo tipo de barreras. Todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. O sea, no estoy aquí inventando frases que suenan bonito. Todo el que ama ha nacido de Él. Estamos hablando de que nosotros hemos nacido de Él. Entonces toda manifestación de amor es una marca que tú has sido regenerado por el Espíritu Santo. Otra marca es vencer al mundo. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Otra marca es vencer al mundo. Hay pastoras que a mí me gustan las fiestas. Es que a mí me gusta salir con mis amigos y quedarme en el tercer tiempo, como dicen por ahí, ¿cierto? Lo escuchaba. No sé si la chuto un poco. El tercer tiempo y estar ahí con los amigos y echar la talla. Hoy te digo, no está mal en que tú compartas, pero si te cuesta dar a conocer las marcas de tu nuevo nacimiento, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Es importante que entendamos que en esta etapa de nuestra vida no estamos para dobleces en nuestra forma de vivir. No podemos repetir patrones de vida que estábamos acostumbrados a hacer antes de conocer a Cristo. Cuando estoy en Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso hablamos que la regeneración y el nuevo nacimiento es algo instantáneo en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que la práctica del pecado que yo tenía antes de llegar a Cristo, dejo de practicarlo por cuanto he nacido de nuevo. Ahora, si viene a tocar a mi puerta, lo resisto. Si viene a la tentación, doblo mis rodillas y le pido al Espíritu Santo que habita en mí que me ayude a vencer. Esas son marcas de un nuevo nacimiento. No es a darme por vencido y decir, no, es que yo soy débil. Es que fueron muchos los años que yo hice esto. Fueron muchos los años que practiqué. Toda mi vida he mentido, toda mi vida he robado, toda mi vida he fornicado, toda mi vida he hecho esto, otro. No puedo. No. Hoy la palabra de Dios te confronta. Hoy como una persona nacida del agua y del Espíritu. O sea, hoy como una persona regenerada por el poder del Espíritu Santo, debes dar testimonio del nuevo nacimiento que hay en ti. Debes dar testimonio. ¿Cómo el mundo va a conocer la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios si tú y yo no damos testimonio? Si somos personas de doble ánimo, si somos personas con dos estándares de vida, con doble estándar, si mostramos una careta aquí y otra acá, somos súper amables en la iglesia, súper tiernos, súper dulces, pero en el trabajo somos hostiles. Le hacemos la vida imposible a los colegas. Hoy el Espíritu Santo está hablando a su iglesia. Debemos dejar que las marcas del nuevo nacimiento se manifiesten en nuestra vida, en nuestro andar diario, en nuestra forma de hablar. Si antes yo me expresaba con palabras groseras, si antes mi lenguaje habitual, incluso con mi familia, con mi círculo cercano, era el doble sentido, si se me salía un garabato por aquí y por allá, porque total estábamos en confianza, hoy en día hay algo en ti que te está diciendo, ¡hey! Para, eso no está bien, eso no es correcto, estás contristando el Espíritu de Dios que habita en ti. Hoy la marca del nuevo nacimiento tienen que ser tan visibles en nosotros que la gente se dé cuenta que tú no eres el mismo, que la gente se dé cuenta que tú cambiaste, que la gente que te rodea se dé cuenta que tú eres una persona distinta, una persona nueva. Y yo te digo hoy, no te avergüences de ser distinto. No te avergüences de haber cambiado, porque un día Dios no se avergonzará de ti. Porque que se burla, se burla. Yo trabajé más de 20 años en un contexto
de profesores, donde el doble sentido, ¡ay Señor! Tanto así, que cuando yo llegué a trabajar ahí de 21 años, habían tantos conceptos, tantas bromas, tantas palabras que yo escuchaba, que después llegaba y le preguntaba a mi esposo, que en ese entonces era mi amigo, casi amigo, novio, pololo, novio, mi esposo. Estábamos en esa etapa cuando entré a trabajar. Pero le preguntaba a él, ya nos decíamos chiquito. Yo le decía, chiquito, ¿qué significa esto? Y él, entre que se reía, se espantaba. Algunas cosas sabía, porque él se movía en un mundo peor, en la cana. Él trabajaba en la cárcel, era peor ahí. Pero había tantas cosas en mi ambiente que vive Dios, hermano, que nunca me involucré con mis colegas en caer en un doble sentido con ellos, de los 23 años que trabajé en ese colegio. Y llegaba un punto en que estábamos en la mesa y alguien decía una insolencia como las más comunes que se le pueden salir. Y si yo estaba en la mesa, inmediatamente, perdón Irlanda, perdón. O sea, yo después llegaba a la casa y decía como que me llegaba a incomodar, porque yo decía ya como tanto. Hasta que un día entendí que ni siquiera era conmigo, era porque había marcas tan potentes del nuevo nacimiento de Dios en mí y del mover de Dios que estábamos viviendo en ese tiempo con esa generación de jóvenes, que no bastaba que yo ande diciendo soy cristiana. No, las marcas del nuevo nacimiento se reflejan en cómo hablas, cómo eres en tu trabajo. No trabajas al ojo. ¿Me estarán mirando? Ay, no, ya no me ve nadie. Hago lo justo y lo necesario. No, yo hay un supervisor, no hay un supervisor, esté el profesor jefe, no esté el profesor jefe, esté el director, no esté el director. Yo sabía que donde yo estaba, aún en el baño, Dios estaba conmigo. Cuando entiendes eso, cuando entiendes que si has nacido de nuevo, eres nueva criatura, entonces ¿tú qué quieres? Parecerte más a Cristo, ser más como Cristo, hablar como Cristo, hablar de Él, vivir de Él, comer de Él. Hoy necesitamos más que nunca que las marcas del nuevo nacimiento sean tan visibles en nuestra vida que podamos influenciar, impactar el ambiente donde tú y yo nos movemos. Y esto habla de nuestros patrones de vida, de nuestras formas de vida. Vencer al mundo. Era el cuarto punto. La capacidad de vencer todas las presiones y las tentaciones que el mundo constantemente tiene sobre nosotros, que nos quieren impedir cumplir los mandamientos de Dios. Y hoy en día el mundo está levantando la voz en contra de la iglesia, en contra de los principios bíblicos. Hoy hasta nuestros hijos en las escuelas están siendo víctimas de lo que el mundo quiere imponer, porque el mundo no es otra cosa que el espíritu del anticristo que hoy se está moviendo en nuestras sociedades. Entonces ahí es donde tú tienes que entender que una marca es que tú vences el mundo, vences lo que el mundo quiere establecer como un principio de vida. Tú antepones a eso el principio que está en la palabra de Dios, el principio que Dios impregnó en tu corazón. Y un quinto aspecto, porque solo mencionaré estos, no quiere decir que no haya más, es que otra marca del nuevo nacimiento es la protección en nuestras vidas del mismo Satanás. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Esto, hermano, es lo más maravilloso que yo he experimentado en mi vida. El saber, mire, yo he visto a través de mi hijo los superhéroes, pero me imagino caminando con una coraza así como la de Iron Man, metálica, que nada le traspasa. Yo me imagino así caminando por la vida frente a las artimañas del diablo, las saetas del diablo y las obras del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando he nacido de nuevo hay una protección espiritual sobre mi vida que me lleva a resistir las obras del diablo. Y eso tiene que ver con nuestro conocimiento, con nuestra fe, el entender que el que está en mí es mucho más poderoso que el que está en el mundo. El que está en mí es mucho más poderoso que el que está en contra de mí. Cuando yo entiendo eso y yo me posiciono
en esa autoridad espiritual, entonces yo puedo vencer las obras del enemigo y puedo contrarrestar al diablo. ¿Por qué? Porque entiendo que he nacido de Dios, y así como Jesucristo nació de Dios, Él me protege. Amén, ¿lo cree, iglesia? El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y este mayor poder viene del Espíritu Santo que habita en nosotros, quien nos ha guardado de todo daño espiritual de las tinieblas. ¿Se da cuenta? Y a veces caminamos tan temerosos, tan aterrorizados. Y sin darnos cuenta, hasta le damos más atribuciones al diablo de las que se merece. Sin darnos cuenta, le damos tanta importancia en nuestras vidas que decimos, no, aquí me voy con cuidadito porque aquí algo me va a querer hacer. Y como que andamos más expectantes de lo que Él nos puede hacer a nosotros, en lugar de que si yo me posiciono y yo me paro con la autoridad espiritual y con la autoridad que Dios impuso en mi vida por el nuevo nacimiento, donde yo me pare, el enemigo tendrá que huir. Él es el que tiene que huir de nosotros. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es tu fe, esa es tu confianza. Si te mueves de esa manera, estás dando testimonio de una marca del nuevo nacimiento en ti, porque la protección de Dios está sobre tu vida. Queridos, debemos darnos cuenta entonces que es necesario en nosotros entender que las marcas del nuevo nacimiento están sobre nosotros. Han sido manifestadas en nuestras vidas, pero como esto es cuestión de fe, muchas veces andamos por la vida tan inseguros, aún de nosotros mismos, aún de lo que hemos creído. Estamos tan inseguros que esta inseguridad va desvaneciendo hasta nuestra propia fe en Jesucristo. Pero hoy es tiempo que tú te levantes con el poder y con la autoridad que te da el Espíritu Santo de Dios, el cual te ha llamado de muerte a vida, el cual ha soplado espíritu de vida en ti y te ha hecho nacer de nuevo, y que espera que hoy se manifieste a través de tu vida las marcas de este nuevo nacimiento. Este es tiempo de dar a conocer las marcas del nuevo nacimiento. Este es tiempo de que en nosotros, primero, esta fe nos lleve a creer permanentemente en Jesús. Y aquí viene la conclusión. Porque surgen las preguntas en nuestra vida. Y yo también me he hecho esta pregunta. Señor, entonces si yo nací de nuevo, si ya fui regenerada, si ya fui tocada por este nuevo nacimiento, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué caemos? ¿Por qué le fallamos a Dios? ¿Por qué hay personas que se apartan de Dios? A veces los hemos visto en la cúspide, sirviendo al Señor, bendiciendo vidas. Y vienen estas preguntas, y yo creo que usted se las ha hecho incluso mientras yo predico. Y a lo mejor en algún episodio de tu vida también te las has hecho. Señor, ¿será que no he nacido de nuevo? ¿Será que no he sido regenerado? Y más cuando estamos frente a ese versículo bíblico donde Jesús les dice que va a llegar un momento en que van a estar delante de Él, y Él, a ver, por acá lo tenía. En Mateo 7, y cuando declara Jesús y les dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y a veces nos quedamos con esa partecita. Pero el contexto de esto es cuando Jesús estaba en el Sermón del Monte dando las bienaventuranzas, y finalmente termina hablando de los falsos profetas. Y refiriéndose a ellos refiriéndose a los mismos falsos profetas, decía que en su momento estos falsos cristianos, estos falsos profetas vendrán como lobos, dice, disfrazados de ovejas, en Mateo 7:15. Claro, puede que sean personas que usan muchas palabrerías y están llenos de palabra de Dios, pero hay una característica en ellos, y esa característica es que ellos nunca permanecieron en Dios. En otras palabras, siempre hubo en ellos prácticas de pecado, como una doble
nosotros los hombres es re fácil caer en palabrerías. Entonces, yo hoy día te invito a que veas tu vida, a que te veas tú delante de Dios, porque finalmente Dios es quien va a juzgar los corazones. Dios es quien va a poner en balanza nuestros corazones y quien los va a juzgar. Y hoy en día es cierto, nosotros vemos hombres que están arriba, que caen, que iglesias se dividen, que el evangelio es desprestigiado, que el nombre del Señor queda por el suelo, y vemos tantas cosas hoy. Pero hoy día yo te invito a que tú genuinamente pongas tu corazón delante del Señor. Y si tú has experimentado el nuevo nacimiento, o sea, en otras palabras, si un día tú rendiste tu vida a Jesucristo y tú sentiste esa convicción de pecado tan profunda que te hizo sentir la persona más vil, más miserable, más destruida, más sin esperanza, sin Dios, pero entendiste que el único auxilio para tu vida, el único que te puede sacar de esa condición es Jesucristo, experimentaste un nuevo nacimiento. Y tal vez después de eso, en tu caminar, han habido etapas en tu vida en donde has tropezado, en donde has caído, en donde le has fallado a Dios, en donde has cometido pecado, en donde has fallado a todo lo que un día le prometiste al Señor. Pero hoy Dios te está dando la oportunidad para que reafirmes y reavives en ti las marcas de ese nuevo nacimiento que un día experimentaste y que un día te trajo postrado a la presencia de Dios, que un día te trajo rendido a la presencia de Jesucristo, trayendo tu vida acá, confesando tus pecados y declarando que anhelas estar con Él por la eternidad. Y que aunque hoy eres débil, aunque hoy flaqueas, aunque hoy día viene la iniquidad y toca a tu puerta, por otro lado vienen las tentaciones del mundo y tocan a tu puerta y no sabes si acceder o no acceder, y muchas veces diciendo no, te das cuenta que ahí estás cometiendo el pecado. Ni el apóstol Pablo, un hombre consagrado al ministerio, él decía: ¡ay de mí! Que Él me librará de este cuerpo de muerte. Que lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Que queriendo agradar a Dios, finalmente termino ofendiendo a Dios. ¿Cuánto más nosotros que estamos aquí también en un mundo que nos atrae, que nos tienta, que nos quiere llevar de continuo al mal? Hoy reafirma tu fe en Dios. Reafirma tu fe en Dios y permite al Espíritu Santo de Dios que habita en ti, que reavive las marcas de la regeneración en tu vida, que reavive las marcas del nuevo nacimiento en tu vida, que ese amor que se ha ido apagando en ti, que hoy eres indiferente a muchas personas, al dolor ajeno, que hoy se reavive el amor en ti por los demás, ese amor genuino. Permite que el Espíritu Santo hoy te libre de esa esclavitud de pecado al punto de que dejes la práctica del pecado y que decidas llevar una vida en santidad. Y con esto termino. ¿Cómo confirmas en tu vida que has experimentado el nuevo nacimiento, aún cuando te sientes en medio de tus pecados? Porque tú me puedes decir, pastora, que no he podido salir de este pecado. Entonces, hoy día dudo si realmente he sido regenerado o no. Si tú sientes la conciencia de pecado en tu vida, si tú sientes la convicción de pecado en tu vida, es porque has experimentado el nuevo nacimiento. Una persona que no ha experimentado el nuevo nacimiento camina de la mano del pecado. Una persona que no ha experimentado el nuevo nacimiento le da lo mismo pecar o no pecar. Le da lo mismo fallarle o no fallarle a Dios. Es más, hace cosas incorrectas y ni siquiera se da por aludido que le falló a Dios. Solo aquellos que han nacido de nuevo no se complacen cuando pecan. Solo aquellos que han nacido de nuevo, si cometen pecado, se sienten engañados incluso con ellos mismos. Se sienten defraudados con ellos mismos, porque saben
que ellos son portadores de otras marcas que no es la práctica del pecado. Entonces, ¿es necesario nacer de nuevo? Sí, es necesario. ¿Has nacido de nuevo? Si estás aquí, sí. Yo te digo, has nacido de nuevo. Pero hoy es necesario que por el poder del Espíritu Santo las marcas de este nuevo nacimiento se vean en ti. Se vean en ti. Que tú seas reflejo de estas marcas. Entonces, Jesús dio a Nicodemo un hombre religioso y muy temeroso de Dios. Pero era necesario que Nicodemo nazca de nuevo. Pónganse de pie.